noches, ya es jueves 13 de noviembre, año 2025. Pues un día movidito en varios temas, Mon. ¿Cómo estás? Bien, Dulce, mucha información, sobre todo con lo que resuelve el día de hoy la Suprema Corte, de lo que les daremos detalles, pero tú inicia adelantando. Sí, ayer nos despedimos diciéndoles que tenían varios asuntos, no solo el tema de Salinas Pliego, pero pues ya hay reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum. Está diciéndole al magnate Ricardo Salinas Pliego que en vez de estar pagando y formando parte de esta financiación de una red internacional de derecha, de troles y demás, pues que pague ya al SAT lo que le debe y lo que le ha determinado la Suprema Corte. También nos despedimos el día de ayer diciéndoles que tuvieran cuidado con el caos vial que iba a haber el día de hoy. En efecto, la CENTE reactivó su paro nacional, no solo en la Ciudad de México, también en Oaxaca, en Chiapas y donde más tiene presencia. Es la misma solicitud, que se elimine la ley del ISSSTE 2007, pero ahora están amenazando con hacer un despapalle en pleno Mundial 2026 si no cumplen con sus demandas. En el Con Todo, ¿qué traemos? En el Con Todo les tenemos detalles de la votación de hoy de la Suprema Corte, que rechaza atraer el análisis de amparos, recursos legales que ha promovido OXXO, esta cadena de tiendas, para seguir exhibiendo en sus cajas las cajetillas de cigarro, pero también las bolsas de nicotina. Se han amparado y la Suprema Corte le tocó votar hoy si atraerían a este caso y lo analizarían a fondo, pues lo rechazaron. Entonces les tenemos entrevista con un abogado de Salud Justa, una de las organizaciones pues justamente que está promoviendo que la Corte se pronuncie ya sobre este caso. Pues una breve pausa y nos arrancamos. Bienvenidos. Buenas noches, gracias por estar aquí con nosotras este jueves por la noche. Ya no se siente tanto frío, pero por ahí viene otro frente frío. Saludo a Gigi, saludo a Diana Berríos. También mi chacal nos está, le está invitando a las caguamas a Rodolfo Salas. Monja Sor Juana ya está aquí al pie del cañón. Agradecemos a Gerardo Meléndez su apoyo, a Calibán también sus saludos, Mauricio Pérez y también Enrique. Sí, Dul, gracias a quienes se van conectando con nosotras, quienes se toman el tiempo de escribirnos un comentario y también a quienes están ahí en modo escucha. Qué bueno que se suman el día de hoy, ya es jueves, Dul, y hay información, ya decías, reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí, bueno, pues como ustedes ya deben saber, a estas horas, el día de hoy sesionó la Suprema Corte de Justicia en torno a los amparos de dos de las empresas de Grupo Salinas, del magnate Ricardo Salinas Pliego. Como se esperaba, pues justamente rechazaron los amparos y ahora pues ya oficialmente el dueño de Grupo Salinas debe pagarle al SAT más de 40,000 millones de pesos en impuestos que venía arrastrando desde hace pues bastantes años, más de una década. Primero lo llevó a tribunales y después lo escaló a la Suprema Corte. Si bien dice que ahora se va a tribunales internacionales, pues aquí en el país ya tiene el mandato de la Corte que le pague al SAT. A la par, esto fue por la mañana, después la presidenta Claudia Sheinbaum, después de dar su conferencia matutina, se fue a su gira, en esta ocasión a Tecámac, Estado de México. Ahí dio banderazo a las operaciones de las clínicas de medicina familiar del ISSSTE. Y pues justamente desde ahí dio un mensaje al respecto de la resolución de la Suprema Corte, pues renovada ya con los ministros votados por la elección judicial impulsada por el gobierno pasado y también por la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues básicamente le está diciendo que en vez de estar
financiando redes internacionales de troles, de redes sociales que amplifican pues justamente mensajes de la ultraderecha y la derecha. En estos últimos días el tema de la generación Z, el tema de Carlos Manso, como según se ha analizado por especialistas de análisis de datos, pues en vez de estar financiando eso, formar parte, por ejemplo, de Atlas Network, pues que ya le pague esos 40,000 millones de pesos en impuestos, porque recuerden que los impuestos al final benefician a todos los ciudadanos, se traducen ya empleados por el Estado, pues por ejemplo en salud, como esta clínica de medicina familiar del ISSSTE, en carreteras, en educación. Escuchemos pues. Decirles que, cómo les gusta tirarnos en las redes sociales. Hoy presentamos en la mañanera, ¿saben cuánto destinaron en la última campaña? 90 millones de pesos. Para hacer pensar a la gente que hay un movimiento en contra nuestra. Pero en realidad compran cuentas, bots se llaman, robots, que lo que hacen es hacer campañas en las redes sociales. Y como ahora, pues muchos, sobre todo los jóvenes, están en las redes sociales, pues parece como que es un movimiento en contra nuestra. Pero salimos a la calle y la gente está contenta. Venimos de una secundaria. Fíjense qué bonito proyecto, que ahora lo propusimos y lo está desarrollando Mario. Que las secundarias que ya no tienen turno vespertino, el turno vespertino se convierta en preparatoria. De tal manera que los jóvenes, los adolescentes que van a la secundaria, pues ahí mismo, donde estudiaron la secundaria, puedan estudiar la preparatoria. O ampliar el número de preparatorias, o hacer nuevas preparatorias o preparatorias modulares. Es el derecho a la educación. Así conocí yo a Martí. Nos conocimos en un movimiento estudiantil hace ya unos cuantos años, que mejor no se los digo porque ya fueron muchos. Pero cuando jóvenes, Martí es más joven que yo, hay que decirlo. Él iba en la prepa, yo ya estaba en la universidad. Se le ocurrió a un rector de la UNAM subir la colegiatura. Y nosotros dijimos como estudiantes no, porque si se suben las colegiaturas, ¿qué va a pasar? Menos estudiantes van a ir a la universidad. Es como privatizarla. Nos movilizamos y ganó ese movimiento. Y por eso la Universidad Nacional sigue siendo una universidad gratuita para todas y para todos los jóvenes mexicanos. Y ahora estamos empeñados en hacer más preparatorias, más universidades públicas gratuitas, más clínicas, más centros de salud, más hospitales, porque esa es la obligación del Estado mexicano. Es un derecho del pueblo de México, no es un privilegio y no es una mercancía. Eso es lo que defiende la Cuarta Transformación. Les decía que venía una campaña tremenda, o ha habido una campaña tremenda. Pero salimos a la calle y la gente está contenta. Y mejor que paguen sus impuestos en vez de andar pagando campañas, ¿verdad? Eso sí, nada de autoritarismos. Nosotros creemos en la democracia, creemos en las libertades. Pero como decía Juárez, nadie ni nada por encima de la ley. Pues eso es lo que pronunció la presidenta Claudia Sheinbaum este jueves, después de conocerse el fallo de la Suprema Corte de Justicia, que ya obliga a pagar a Ricardo Salinas Pliego parte de esta deuda millonaria que tiene con el SAT. También, Dul, hay información sobre la manifestación que se espera para este sábado 15 de noviembre, que por cierto, pues vamos a tener cobertura acá en Sin Embargo MX, ustedes van a encontrar la información. ¿Tú vas a ir, no? Sí, estoy haciendo un comercial porque yo voy a ir, entonces. Muy bien. Sí, bueno, pero vamos a esta información relacionada con la marcha.
El día de hoy, la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, aseguró que le dio un voto de confianza al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum después del asesinato de su esposo Carlos Manso. También se deslindó de las movilizaciones de este 15 de noviembre que han sido convocadas por el movimiento autodenominado Generación Z. Dijo que espera que vaya gente que sí genuinamente quiere exigir justicia por su esposo Carlos Manso, pero también señala esta cuestión, que está dando un voto de confianza a las acciones que tome el gobierno federal, y ella reitera, nosotros no estamos encabezando esta marcha. Vamos a escuchar qué dijo hoy la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós. Y pues referente a lo de la marcha, vuelvo a reiterar que nosotros no somos quienes estamos encabezando esta marcha. Habrá muchos ciudadanos, estoy convencida, que van a marchar en protesta para la justicia de la muerte de Carlos Manso. De eso estoy convencida. Pero también creo que va a haber muchos otros actores, quizás maestros, otros sectores de la población, pues que están inconformes con el gobierno federal y que van a ir a hacer sus manifestaciones. Entonces, en primera decirles eso, que nosotros no estamos encabezando, pero que sí estén conscientes que hay mucha ciudadanía neta, transparente, que va a querer ir a caminar por las calles en señal de protesta de lo sucedido aquí en Uruapan. Eso no me cabe la menor duda. Bueno, en esta conferencia también fue cuestionada sobre la reunión que tuvo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien hoy realizó recorridos en la entidad para supervisar el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Ella aseguró que con este plan mantiene sus reservas. Dijo lo siguiente: ahorita traen un plan para Michoacán, les pedí un plan para Uruapan y eso quedó. Traerán un plan para la región. También detalló que Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, se comprometió con ella a tener cada 15 días una reunión para revisar avances. Y agregó lo siguiente: le dije que el plan Paricutín se escucha muy bonito, pero el sentir de la ciudadanía es de hartazgo. La ciudadanía ya no cree, ya no confía, no hay una esperanza en el gobierno, pero yo quería darles un poco de mi voto de confianza para que se trabaje como se debe, que ataquen los cerros donde están los delincuentes, porque no nos sirve que se pasen por la ciudadanía. La gente quiere trabajar libremente. Es lo que opina hoy la alcaldesa de Uruapan acerca de las acciones anunciadas desde el gobierno federal. Les decía que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, visitó este jueves Morelia para presentar el Plan Michoacán. También tuvo un encuentro con el gobernador de esa entidad, Alfredo Ramírez Bedoya. Recorrió después las calles de Uruapan y se reunió con la alcaldesa Quirós. Y lo que ha informado el secretario es que en estas reuniones se revisaron los ejes estratégicos del Plan Michoacán: inteligencia, atención a las causas, coordinación y blindaje de fronteras para prevenir delitos. Ese es el mensaje que da hoy la alcaldesa de Uruapandul. Pues ya lo escucharon, ellos no están convocando a la movilización del 15 de noviembre, pero sí reconocen que seguramente habrá personas que se van a movilizar para exigir justicia por el asesinato de Carlos Manso. Sí, este operativo Paricutín pues ya se ve en los hechos, se ve en la entrada de Uruapan elementos de la Guardia Nacional, porque justo aumentaron el número de elementos. He notado, no sé cómo llamarlo, si rechazo hacia la alcaldesa Grecia Quirós aquí en el chat, y pues justo me gustaría preguntarles por qué este rechazo hacia Grecia Quirós, que hasta hace unas semanas era titular del DIF en Uruapan y pues de un de un alcalde que pues era independiente después de haber estado en Morena. Es una duda genuina y bueno, en lo que nos contestan me voy a pasar a el Estado de México, porque pues siguen sucediendo
casos también de violencia, de homicidio, no solo en Michoacán, también en el sur, en Guerrero y en el Estado de México. Hasta hace unos días dábamos información sobre pues el asesinato de un sacerdote. En esta ocasión fue del sacerdote Ernesto Baltasar. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó el hallazgo sin vida del sacerdote Ernesto Baltasar Hernández Vilchis. Fue hallado su cuerpo sin vida en un canal de aguas negras en Nextlalpan, Estado de México. Él había sido reportado como desaparecido desde el 31 de octubre. La Fiscalía Mexiquense anunció que 2 personas identificadas como María Fernanda N. y Brandon Jonathan N. fueron detenidas por su probable relación con este caso. El sacerdote oficiaba en Tultepec, también municipio del Estado de México. Tras la denuncia familiar de que no aparecía desde el 31 de octubre, las autoridades iniciaron los protocolos de búsqueda e identificaron que el vehículo que usaba se había registrado en cámaras de seguridad en arcos carreteros, tenía rumbo al Estado de México y luego se ve una motocicleta que siguió el automóvil en todo su trayecto. Pues ahí está un sacerdote más víctima de homicidio en el país, como se ha registrado, por ejemplo, también en Guerrero, Mon. Sí, Dul, pues es importante dar cuenta de estos delitos pues que se siguen cometiendo y que ya veíamos en Guerrero pues que la exigencia por justicia continúa. Y Dul, hay también más información. Ayer les hablamos de estos casinos, de los casinos bloqueados por esta investigación que los relaciona con lavado de dinero. Bueno, el gobierno de Estados Unidos anunció hoy que a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro, en colaboración con México, van a implementar acciones en contra de la familia, a ver, tú dime si lo estoy diciendo bien, Isa. Con H, ¿no? Ajá. No sé, pregúntale a ChatGPT. Bueno, esta familia la están clasificando como organización criminal porque sus casinos están involucrados en lavado de dinero vinculado a cárteles. A través de un comunicado, el Departamento del Tesoro estadounidense detalló que la Oficina de Control de Activos Extranjeros sancionó a 27 personas y entidades, mientras que la Red de Control de Delitos Financieros propuso impedir el acceso al sistema financiero de la Unión Americana a 10 establecimientos de juegos ubicados en México, donde también se ejerce, según dijeron, una amplia gama de otras actividades delictivas en México y Europa. Pues esa es la actualización que dan, Dul, sobre este otro grupo, esta otra familia, que ahora pues está también relacionada con la cuestión del lavado de dinero. Sí, esto mediante casinos, aunque de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, donde más riesgo está de lavar dinero es en las obras de arte. Y si te parece, antes de irnos con todo sobre este otro asunto no tratado por la Suprema Corte, aquí tenemos 3 respuestas sobre por qué la aversión contra la nueva alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós. Dice Dr. Master of Puppets, es el sentir del pueblo, no le creemos su discurso. Laura nos dice, yo en lo personal no la rechazo, no conozco el detalle de sus propuestas, pero acaba de entrar de improviso al cargo. Debe estar pasando momentos complicados, además de la tragedia personal. Y finalmente Luz Clara nos dice, Grecia solo está en la fantasía, no sabe nada de gobernar su pueblo y los prianistas la están utilizando. Esa es parte de las respuestas. Gracias por responder. Y ahora sí, nos vamos con todo.
5 ministras y ministros aprobaron analizar a fondo los amparos que ha promovido OXXO para seguir exhibiendo productos de tabaco. ¿Qué significa esta decisión y qué es lo que están exigiendo organizaciones de la sociedad civil? Les damos los detalles en el siguiente Con Todo. Este jueves 13 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no solo analizó qué pasará con la deuda millonaria del empresario Salinas Pliego con el SAT, también desde temprano votó si analizaría a fondo los recursos legales que ha promovido OXXO en los últimos años y que le han permitido a sus tiendas, que son parte de esta cadena y que es de FEMSA, de Fomento Económico Mexicano, que le han permitido exhibir sus cajetillas de cigarro, pero no nada más cajetillas de cigarro, también si ustedes actualmente acuden a estas tiendas, van a darse cuenta que ya también se ofertan unas cajitas de plástico circulares con colores llamativos y son bolsas de nicotina, y eso ya lo encuentran ustedes en las tiendas OXXO, también en los 7-Eleven. Contra esto, para exhibir estos productos se ha amparado OXXO. Bueno, hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía en sus manos la posibilidad de analizar a fondo este caso, pero pues votaron en contra. Las ministras Yasmín Esquivel Moza, María Estela Ríos González, Loreta Ortiz, Sara Irene Herrerías y el ministro Giovanni Azael Figueroa son quienes votaron en contra de atraer el caso. Y este bloque de ministras y con este ministro también votó hace unas semanas en contra de analizar los amparos que promovió la cadena 7-Eleven, que de igual forma pues siguen exhibiendo cigarros y estas bolsitas con nicotina. ¿Por qué se han amparado tanto OXXO como 7-Eleven? Bueno, porque el reglamento de la Ley General para el Control de Tabaco, que entró en vigor desde enero del 2023, prohíbe la publicidad, la promoción y el patrocinio de tabaco y productos que inciten a su consumo, además de la exhibición de cajetillas en los estantes en puntos de venta. También impide fumar en espacios públicos como centros de trabajo, oficinas, escuelas, restaurantes, estadios, playas, parques, el transporte público y otros centros de espectáculos. Esto desde el 2023. Desde entonces, empresas tabacaleras, pero también del sector de restaurantes, hoteles y tiendas, han presentado más de 1,700 amparos para seguir exhibiendo estos productos, para que puedan seguir cerca incluso de los dulces, porque se ofertan al lado de dulces, de chocolates. Hoy, la organización Salud Justa MX, a través del abogado Maximiliano Cárdenas, nos explicó en entrevista qué esperaban con este caso, porque era importante que la Suprema Corte atrajera el análisis a fondo de los amparos que ha promovido OXXO. Vamos a escuchar qué nos dijo en entrevista Maximiliano Cárdenas, abogado en Salud Justa. OXXO, si ustedes recordarán, cuando inició el reglamento, OXXO puso como plásticos enfrente de sus cajetillas para quitarlos de exhibición, inclusive retiró las cajetillas. No obstante, se les otorgó una suspensión provisional, que después fue suspensión definitiva para que pudieran exhibir sus productos, y este juicio se alargó por muchos meses. Apenas hace algunos meses fue resuelto. OXXO obtuvo un amparo por un juez de distrito para poder seguir exhibiendo sus cajetillas, y este amparo fue recurrido y hay un recurso de revisión que tienen que analizar tribunales colegiados, y en este caso es la Corte quien nosotros pedíamos, y algunas organizaciones pidieron, y 3 ministros de la Corte solicitaron que la Suprema Corte asumiera la competencia y resolviera de fondo. Lo que hoy se iba a resolver es si decidían atraer este asunto para poder analizarlo en todos sus alcances y determinar de fondo
si el reglamento es constitucional o inconstitucional en relación a la prohibición de patrocinio y exhibición de estos productos. El día de hoy se votó y se votaron 5 votos en contra de atraer este asunto, ¿no? Es decir, se resolvió que la Corte no iba a conocer este asunto y serán los tribunales colegiados quienes realmente van a resolver de fondo. Esto es importante porque no quiere decir que el amparo ya se haya resuelto o que haya una sentencia a favor de OXXO, sino que en realidad lo que está sucediendo es que la Corte decidió no atraer el asunto por considerar que no cumplía los estándares o los requisitos legales para poder asumir la competencia y determinó que efectivamente pues se tenía que regresar al tribunal colegiado para su resolución. ¿Y esto qué te dice, qué les dice a ustedes desde Salud Justa? Porque el llamado que hacían era que la Corte pues ya sentara precedentes y que dejara claro que tienen que estar antes que todo pues el interés de la salud pública. ¿Qué les dice que estos casos pues ahora se van a seguir discutiendo, pero en instancias más bajas, ¿no? Que están debajo de la Suprema Corte? Sí, claro, la verdad es que pues para nosotros como organización que busca la prevención de enfermedades no transmisibles y sobre todo que se respete el derecho a la salud de los mexicanos, pues es un asunto muy relevante, ¿no? Por el impacto que tienen las cadenas de OXXO a nivel nacional y por el impacto que tiene hacia nuevos consumidores tener el acceso a estos productos a la vista, pues los estudios indican que nuevos consumidores son quienes buscan pues conocer los diferentes tipos de marcas y pues para escoger qué tipo de cigarros van a seguir consumiendo, y esta exhibición lo que busca es atraer a nuevos consumidores. Salud Justa desde hace mucho tiempo pues hemos señalado que todo el Poder Judicial debe privilegiar la salud versus la ganancia de los entes privados. Siempre ha habido una tensión en estos asuntos, lo hemos visto a lo largo de todas las sentencias, hemos visto cómo hay una tensión entre el derecho a la salud y la libertad de comercio, que es la que alega la industria tabacalera, y justo en esta tensión creemos que era muy importante que la Corte conociera el asunto de fondo y determinara qué derecho prevalece, ¿no? Y sobre todo la constitucionalidad del reglamento. En particular, pues es muy importante pues también pues entender el contexto que está viviendo la Corte. Hace algunos meses pues justo pues se cuestionaba de la legitimidad que tenía la Corte en relación a los derechos humanos, en relación a causas relevantes para la población. Se decidió sustituir a todos los ministros por considerar que carecían de legitimación en relación a estos asuntos, y al tener esta nueva Corte, pues nosotros lo que esperábamos y justo lo que seguimos esperando es que los ministros asuman una posición en favor del derecho a la salud. Efectivamente, pues lo que estamos buscando es que los ministros representen causas y justo encontremos en ellos el eco respecto del derecho a la salud que establece la Constitución, que es una obligación del Estado mexicano proteger tanto preventivamente como activamente el derecho de salud de las personas. Y justo en la resolución, pues, y revisando otras resoluciones de la Corte, pues parecía que este era un asunto bastante relevante por el impacto que tiene en el comercio y en el consumo a nivel nacional, y también por la trascendencia que tienen los criterios de la Corte, ¿no? Entonces, por eso sí considerábamos y esperábamos que la Corte asumiera la competencia. No obstante, pues la votación pues fue dividida y justo pues decidieron no atraer. Desafortunadamente también el caso de 7-Eleven sesionó hace aproximadamente 2 semanas. También la Corte determinó no conocer del caso de 7-Eleven. Los 2 asuntos se regresaron al Tribunal Colegiado en Monterrey, justo para su resolución de fondo. Hay algo pues, que nos preocupa en realidad, pues que asuntos tan relevantes pues no sean resueltos por la Suprema Corte, sobre todo porque justo pues creíamos que era una oportunidad muy importante para la Corte, pues para pues justo dar esa
ese resultado que se está buscando al tener una nueva corte, ¿no? Específicamente, pues encontrar ministros que estuvieran preocupados y abocados por la salud de las personas. Perdamos de vista este dato, el que la Suprema Corte no haya decidido pronunciarse, analizar a fondo el caso, no quiere decir que ya OXXO va a poder exhibir las cajetillas todo el tiempo. Todavía tiene que definirse, tiene que pronunciarse un tribunal colegiado. Y retomo esta cuestión que nos señala el abogado de la importancia de que las y los ministros sí se pronuncien a favor de la salud pública. Yo creo que es importante, Dul, recordar quiénes fueron las ministras y el ministro que votó en contra de analizar a fondo el caso y también pues señalar quiénes votaron a favor, pero pues al final quedaron 5 contra 4. Quienes votaron en contra son las ministras Yasmín Esquivel Moza, María Estela Ríos González, Loreta Ortiz, Sara Irene Herrerías y el ministro Giovanni Azael. Este bloque fue también el que votó hace unas semanas en contra de analizar también a fondo los amparos que Seven y Leven que ha promovido para seguir exhibiendo las cajetillas de cigarro. Es decir, ya se habían pronunciado en contra, lo vuelven a hacer en esta ocasión. Y quienes votaron a favor de sí analizar a fondo estos recursos legales fueron la ministra Lenia Batres Guadarrama, Arístides Rodrigo Guerrero, el ministro Hugo Aguilar y el ministro Irving Espinosa. Desde Salud Justa destacaron la importancia de que sí se analizara el caso de OXXO en particular por el alcance que tiene a nivel nacional. Aquí en Dos con Todo, a finales del año pasado les compartimos los resultados de una investigación que publicó la organización El Poder del Consumidor, en donde detectaron que en el país hay unas 23,000 tiendas OXXO y se calcula, de acuerdo con esta investigación, que FEMSA ha logrado abrir una tienda OXXO cada 14 horas para quedar a 8 minutos de consumidores potenciales. De ese nivel, el alcance, ya sabemos, son tiendas que solo ofertan comida chatarra, refrescos, bebidas alcohólicas y ahora también tabaco, aun cuando ya hay un reglamento que lo prohíbe desde el 2023. Y también algo que nos explica en entrevista Maximiliano Cárdenas es que la Suprema Corte todavía podría retomar casos de estos que siguen discutiéndose sobre estos amparos para seguir exhibiendo cajetillas de cigarro, y dice que sí es importante que se haga, que se pronuncie, porque ya escuchábamos, han monitoreado, han detectado que se han presentado más de 1,700 amparos en contra de este reglamento, pero un dato que da es que ya hay sentencias definitivas que se han dictado hasta el momento, 25 a favor del reglamento y 24 en contra. Por eso señala, hay una situación como de moneda al aire y es importante que el tribunal pues más alto en el país, la Suprema Corte, emita criterios que orienten ya al Poder Judicial y digan, pues, o dejen claro que es importante anteponer el derecho a la salud a los intereses económicos de las empresas. Y sobre la importancia de no exhibir estas cajetillas, pues vamos a hablar nada más de los daños que causa el tabaco. Datos que ha compartido el gobierno federal señalan que el consumo de tabaco se relaciona con la muerte anual de 63,000 mexicanas y mexicanos. Eso aquí en nuestro país. Y a nivel mundial se estima que el consumo de tabaco es responsable de alrededor de 8 millones de muertes al año en el mundo. Por eso el tabaco pues también entra dentro de estos productos que desde la Organización Mundial de la Salud se ha pedido que sigan incrementando los impuestos para evitar que
para evitar que cada vez más personas lo consuman, Dul. Y también es importante señalar que además de este reglamento que está vigente en México, que prohíbe la exhibición de las cajetillas, el que prohíbe fumar en espacios públicos, también hay un convenio que México ha suscrito, el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud. Es un instrumento que prohíbe, pues justamente, exhibir estos productos de tabaco, porque señala que es una forma de publicidad de la industria tabacalera. Es decir, se están haciendo pues publicidad cuando tú vas a pagar, así vayas a comprar un agua al Oxxo, pues estás recibiendo publicidad de estas tabacaleras, porque atrás del cajero, de la cajera, está el estante gigante con las cajetillas, y estas bolsas también de nicotina que se venden, pues se venden ahora hasta en vitrinas con luces bien llamativas, y por eso es que se clasifica esta exhibición de productos de tabaco como publicidad, una publicidad que la industria tabacalera utiliza para atraer a nuevos consumidores. ¿Y a quién está dirigida esta publicidad? Si estamos hablando de colores tan llamativos, de un paquete que parece una cajita de chicle, pues es publicidad para niñas, niños y adolescentes. Es lo que están alertando desde la sociedad civil, Salud Justa, pero también estas otras organizaciones que integran la Alianza por la Salud Alimentaria. Vamos a escuchar qué nos dijo el abogado Maximiliano Cárdenas sobre la importancia de prohibir la exhibición de productos de tabaco. Pues primero tenemos que partir de la gran cantidad de muertes que derivan del consumo de tabaco, ¿no? De la epidemia de tabaquismo, no solamente de los fumadores directos, sino de los fumadores indirectos. En particular, pues sí es muy importante reconocer que hay un esfuerzo real, sobre todo de la anterior administración, para tratar de contener esta epidemia, ¿no? Los espacios 100% libres de humo, la prohibición de publicidad, los decretos de prohibición de comercialización de productos novedosos son evidencia de ello. Algo que sí es muy importante, pues es que la prohibición de la publicidad en otros países donde ya se ha hecho este tipo de acciones, los estudios realmente demuestran que efectivamente los consumidores, sobre todo la publicidad va dirigida a nuevos consumidores. Y en particular, por eso es muy importante la prohibición de la exhibición y toda forma de publicidad o patrocinio, sobre todo para que las personas no se vean influidas para el consumo. De hecho, vemos con productos novedosos cómo se emiten campañas en redes sociales, que son espacios donde no existe, digamos, un alcance o una intervención mayor de la autoridad para buscar posicionar nuevos productos, como son productos de tabaco calentado, IQOS y otras marcas, por lo que buscan es posicionar a través de influencers estos tipos de productos. Y como mencionas, pues ya hay productos novedosos como las bolsas de nicotina, que efectivamente inclusive pues hay evidencia no solamente de la afectación de la nicotina, sino el consumo de ciertos miligramos de nicotina podría inclusive causar la muerte de las personas. Y estos productos se exhiben en todas estas tiendas cercano a los productos como pueden ser golosinas, y pues justo lo que buscan es posicionar este nuevo producto para el consumo de las personas. Las estadísticas que hemos visto cómo va creciendo el consumo de bolsas de nicotina. No obstante, cuando uno ve el producto, pues no cumple ni los estándares mínimos de las normas oficiales, y pues si uno ve el contenido, pues solamente es nicotina, que inclusive en algunos casos es nicotina sintética, y no da ningún valor nutricional, ni ningún tipo de valor a las personas que lo consumen. Por el contrario, pues solamente tiene aditivos, saborizantes, para evitar, o sea, para buscar que las personas sigan consumiendo estos productos, y tiene el elemento más importante, que es el elemento adictivo, que es la nicotina, ¿no? Y que no solamente es un elemento que las compañías intentan asumir como de bajo riesgo, sino por el contrario, pues los estudios analizan que efectivamente la nicotina es muy dañina para las personas.
¿Qué es lo que sigue para recapitular? Que los tribunales colegiados pues se pronuncien sobre estos amparos que ha promovido OXXO y también 7-Eleven. Ahora no podemos saber qué argumentos consideraron las ministras y el ministro que decidió no analizar a fondo estos amparos, pero posteriormente la Suprema Corte tiene la obligación de publicar estos argumentos y ya podremos revisarlos a fondo, Dul. Son los casos 99/2005, es el caso de OXXO que se votó el día de hoy en la Suprema Corte, y también el del 7-Eleven hace unas semanas, se identifica con el número 79/2025. Se los comparto porque, les digo, en unos días la Suprema Corte tiene que publicar estos argumentos, los argumentos de las ministras, del ministro que votaron en contra, pues ya nos tocará revisar para compartirles a ustedes qué están considerando para no entrarle al fondo al tema. Sí, porque acuérdense que desde la Suprema Corte pasada y la nueva, los ministros deciden si atraen o no asuntos de cualquier tema, pero pues justamente este es un tema que toca el tema de salud pública, algo que pues justamente es más cercano al pueblo, el discurso que traían los nuevos ministros. Por ahora pues están demostrando que no atraen casos que tienen que ver con salud, y lo más mediático del día de hoy pues fue el tema de Salinas Pliego, donde pues ya lo traían más que planchado. La chihuahueña: tenemos que tener fuerza de voluntad para no consumir esos productos chatarra que hacen mal a la salud, solo así no afectará, que aunque las exhiban no nos dañará. Y dices que hasta con luces neón. Sí, a ver, ahí cuéntenos ustedes también en estos días, si entran a alguna de estas tiendas, y que puedan poner atención de las luces que se están utilizando. Yo las he visto en el 7, pero también en el OXXO he visto estas vitrinas grandotas que enseñan las bolsas de nicotina. Y pues ahí están las cajetillas mostrando imágenes grotescas sobre distintos tipos de cáncer, la rata muerta, enfermos también de enfermedades respiratorias, y se seguirán mostrando. También nada más recordar que pues justo 7 y OXXO, pues las grandes que están detrás es tanto PepsiCo como FEMSA. Nos dice Aregua Demetrio: en tiempos de Peña Nieto, en la clínica 2 del IMSS, allá en Saltillo, Coahuila, saludos a Saltillo, había un OXXO adentro de la clínica, en la entrada principal de esa clínica. Pues tú decías que cada 8 minutos te encuentras un OXXO. Sí, este es el análisis que se publicó el año pasado. Hay unas 23,000 tiendas en todo el país, y con pura cosa que enferma. Thor, a quien saludamos, nos dice y les dice a quienes nos están viendo completamente en vivo este jueves, que por favor nos den like si no han dado like, y aprovecho también el super discurso. Si no se han suscrito, ya saben, aquí está la campanita abajo, sin embargo al aire. Den su like, por favor, un comentario, un super chat, nos apoya a estar pues con mayor alcance. Por ejemplo, en Saltillo, donde nos estaban viendo, y dice Iracema: OXXOs dentro de un OXXO. Bueno, pues muchas gracias, y pues ya es momento ya de irnos al con todo. No, al cierre. Al cierre, perdón. Bueno, el día de hoy, como se tenía previsto, se reactivó estos paros nacionales de los trabajadores de la educación, CENTE con C. De momento lo han anunciado de 48 horas, es decir, hoy 13 y mañana 14 de noviembre. Primero estuvieron en Palacio Nacional, pero recuerden que justo por las marchas anunciadas de CENTE y también de la Generación Z el 15 de noviembre,
ya se pusieron vallas que rodean Palacio Nacional y Bellas Artes aquí en la Ciudad de México. Entonces, por la mañana sí hubo pues el clásico enfrentamiento entre policías y profesores de CENTE. Hubo pues gas, y por parte de los de la CENTE pues están señalando ciertamente represión. Ahí están las imágenes. También finalmente colgaron en sus redes sociales un video donde entrelazan estas imágenes de pues tensión con los elementos de seguridad y ese mero que está proyectando Luis, gracias, y el discurso de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, donde asegura que ha habido mesas de diálogo y que ya se resolvieron pues sus principales demandas. Ellos dicen que no. Estas son imágenes que publicaron los propios de la coordinadora muy temprano por esta mañana. Bueno, luego de intentar pues manifestarse en Palacio Nacional y como tal no lograrlo por lo de las vallas, se fueron marchando del Palacio Nacional, el centro histórico, a la Cámara de Diputados en San Lázaro, y ahí instalaron un plantón. Ya después de una breve reunión con diputados, con algunos diputados, pues es que salieron a dar como tal su mensaje. Ahí empezaron a gritar: mentira, no es cierto, nada está resuelto, en referencia a las palabras de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, de que ya las demandas están resueltas. Su misma demanda desde junio pasado, cuando también hicieron jornadas nacionales y bloqueos, derogar la ley del ISSSTE 2007, recuerden que tiene que ver con las jubilaciones. Ellos están en contra de jubilarse mediante afores, que ya es un modelo pues justamente tripartita, donde tienes que abonar tú como trabajador, la empresa para la que trabajas y además el gobierno. Justo el gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum, desde junio pasado, pues argumenta que eliminar la ley del ISSSTE 2007 implica pues absorber el pago de jubilaciones y no hay dinero que alcance. Es por eso que las afores tienen que absorber esto. También gritaron: no va a haber mundial, no va a haber mundial, y ese, digamos, es una nueva amenaza de la CENTE. Recuerden que en junio su amenaza, su advertencia era que iban a generar un caos en plena elección judicial el 1 de junio. Finalmente esto no sucedió. La Secretaría de Gobernación logró aplacarlo, pero ahora en un comunicado que leyeron afuera de la Cámara de Diputados dice lo siguiente la CENTE: emplazamos al Estado mexicano a resolver las demandas de las y los trabajadores de la educación, o de lo contrario accionaremos en el marco del Mundial de Fútbol 2026. Pues justamente esta semana el gobierno federal ya anunció más detalles sobre la celebración del Mundial 2026. México, junto con Estados Unidos y Canadá, será sede, particularmente en Ciudad de México, Nuevo León y Guadalajara. Ahí es donde está amagando la CENTE a pues accionar sus pues acostumbradas manifestaciones, bloqueos y plantones. El comunicado también pone pues foco en qué se está gastando el dinero, porque si dicen que no se puede eliminar la ley del ISSSTE por falta de recursos públicos suficientes para absorber todas las pensiones, dicen: ¿por qué los diputados federales se aprobaron un aumento de sueldo que asciende a 1.300.000 pesos al año, además con un aguinaldo de 147.500 pesos y un seguro institucional de 60.000 pesos? Es lo que está reclamando la CENTE en este comunicado. Finalmente recuerda que las exigencias centrales siguen siendo las mismitas que en junio pasado, cuando también generaron bloqueos. La abrogación de la ley del ISSSTE de 2007. El gobierno de continuidad neoliberal, así lo califica, sigue protegiendo los intereses de las afores que administran más de 7 billones de pesos de los ahorros de los trabajadores. No sé si recuerden que justo en junio presentamos un con todo sobre quienes están detrás de las afores. Uno de ellos, pues ahora que está de moda, Salinas Pliego con Banco Azteca, pero también de Banorte con la familia Hank y por supuesto Carlos Slim también. En el marco de la huelga nacional de 48 horas implementarán acciones centrales en Ciudad de México, pero también en distintos estados, como ya se vio el día de hoy jueves. Primero Palacio Nacional, luego se fueron a la Cámara de Diputados, y allá en Oaxaca y en Chiapas también estuvieron manifestándose. Pero ahora también, además de amagar con lo del Mundial 2026, están deslindándose de cualquier vínculo con la derecha,
porque en medio de, pues es que hay varios carriles al mismo tiempo, Mon, entonces en medio de ya la convocatoria para el 15 de noviembre, este sábado, por parte de la generación Z, pues que fue cooptada y robada por el PRI, PAN y también Salinas Pliego, pues están diciendo que la CENTE está ayudando a la derecha con esto y bla, bla, bla. Bueno, pues recuerden que la CENTE ha estado en contra del gobierno federal no solo en tiempos de la 4T, también desde Peña Nieto, también hubo represión en ese entonces en el Zócalo en 2013, en ese entonces el de la Segov era Miguel Ángel Osorio Chong. Entonces, pues ahí está reactivado como se había anunciado, por eso las vallas y por eso también los de la oposición están diciendo que tienen miedo de la marcha, pero más bien es porque ya se sabe este tema del bloque negro y por la seguridad también de los turistas que andan por ahí. Y también, Mon, me pongo a pensar el tema de el 15 de septiembre, el 15 de noviembre, sábado, se junta con el Buen Fin. Entonces, pues justamente la marcha, corrígeme, va del Ángel y van a intentar ir hacia el centro. Y justo ahí es donde pues se va a poner así por el Buen Fin. Entonces, va a haber mucho movimiento. Ahí vas a estar. Pues sí, también se han dicho muchas cosas, entre ellas que están motivando a llevar, pues, no armas, pero sí herramientas peligrosas. Entonces, pues hasta ese día se va a saber qué tanto era discursos de inteligencia artificial y qué tanto es físico. Sí, vamos a ver el sábado los distintos grupos que asistan. Es que Luis está diciendo que aparte el Corona Capital en el autódromo por el lado de, ¿qué zona es? Es la línea de café. No sabía que también es entonces ese día. Sí, pues sí va a afectar las ventas del Buen Fin para quienes prefieran evitar el centro por justo esta marcha. Aquí alguien nos decía que trabaja en el centro, que a ver si no lo confunden, pero no sé, no entiendo si es un chiste acá del chat o realmente trabaja en el centro. Gunter Odim, que nos aclare. Sí, Sidul, pues estaba pensando que pues va a ser importante estar allá en la manifestación, porque los últimos días, ya saben, el expresidente Vicente Fox ha llamado a marchar, pero también Guadalupe Acosta Naranjo, que está ahorita impulsando su nuevo partido político. Entonces, él también, desde esta agrupación Somos México, han dicho, no vamos a dejarlos solos, vamos a ir a marchar. Entonces, ya nos dan pistas de qué políticos podremos ver ese día, Dul. Pues sí, y mañana vamos a ver pues también pues una versión de cómo se originó supuestamente este movimiento Gen Z orgánicamente al inicio y ya después fue cooptado. Pero sin más por el momento, pues ya nos despedimos, Mon. Gracias por sus comentarios. Dicen que nos estaban albureando, pero pues no le entendí. No caímos, creo, según yo. No, creo que sí, pero quién sabe. Mejor ya nos despedimos. Sí, sí. Pues muchas gracias a Bianca Estrada en producción, hoy anduvo on fire. Luis Mata por acá comentando también y operando. Y a ustedes por sus likes, por su suscripción, si ya se suscribieron. Y te están diciendo José Juárez Benítez, y yo también lo replico, el sábado cuídate mucho, Mon. Bueno, él dice ve disfrazada, pero pues no, ve identificada de prensa. Mejor, sí. Ya pasó Halloween. Bueno, pues gracias por acompañarnos y nos vemos, ya lo saben, mañana aquí, 8:30 en Dos con Todo.